Bienvenidos entonces oficialmente a este nuevo encuentro de Realtors on Fire, donde vamos a estar hablando acerca de cómo evaluar mi inversión inmobiliaria, sobre todo cuando tenemos comparables y no sabemos cuáles son los criterios para evaluar. Entiendo que hay unas chicas que hicieron ayer un webinar, así que le voy a dar la palabra a Margery y a Susana, y no sé quién más estuvo en el webinar, que quieran compartir un resumen de un par de minutos de cómo se determina que una inversión inmobiliaria es como tal la mejor inversión comparado con otras alternativas. Adelante. Margeri, te doy la palabra y después yo complemento, anda. Lo hicimos con Siley. Sí, ayer hicimos un webinar, Susana, Saily y yo, acerca de la fórmula UPR, Ok, que es la que va a determinar, pues lograr conseguir una inversión rentable. La fórmula UPR consiste en ubicación, precio y renta. ok, ¿Ok? ok. Entonces, definitivamente hay que empezar por analizar esas tres opciones para poder determinar si una inversión es rentable o no, porque como muy bien le explicaba Susana en el webinar, no todas las inversiones son rentables. Por eso es que hay que analizarlas a profundidad y en eso consiste pues nuestro trabajo, en analizar junto a un equipo de expertos cuando una inversión es rentable o no. La fórmula UPR, pues ubicación, precio, renta, pues primero que todo hay que buscar una buena ubicación, una ubicación en ciudades o inclusive dentro determinadas zonas de una ciudad donde haya pues un crecimiento poblacional alto, donde esté cerca de hospitales, universidades, es decir, centros de empleo, centros que generen mucho empleo, donde haya una conectividad vial importante, ¿ok? Esto hablando pues básicamente cuando estamos hablando de rentas largas, ¿ya? Porque cuando es rentas cortas, pues evidentemente lo ideal es buscar una propiedad que esté localizada, ubicada pues cerca de parques temáticos, ¿ok? O de centros de entretenimientos importantes, como por decirte el caso de Miami, cerca de restaurantes, centros de entretenimiento de arte, cultura, etcétera. Entonces, primero que todo hay que determinar la ubicación. O sea, no es algo que esté alejado, sino una ubicación que esté cerca de estos factores que determinan que sea una buena ubicación porque va a tener una alta Demanda. demanda pues, en ese sentido. El precio, pues bueno, evidentemente muchas veces no es recomendable cuando estamos hablando de inversión específicamente de comprar propiedades con un precio muy alto, ¿ya? Para que eso va a ir atado a los costos de mantenimiento, pues porque es cuando una propiedad es muy, pues su precio es muy alto, pues los costos de mantenimiento pues también van a ser altos. Eso también se analiza a profundidad todos los costos que tiene una propiedad, o sea, va incluido en el análisis, como la asociación, los impuestos, los seguros y cualquier otro tipo de, dependiendo si es una construcción nueva o usada, si hay que hacerle reparaciones y mantenimientos continuos, que no es la idea en este tipo de inversiones. Y por último, pues la renta, hacer unos análisis comparables del mercado bien profundos, donde se vea primero que todo, pues evidentemente el precio de la renta. La idea es que la renta cubra por lo menos los gastos fijos que va a tener esa propiedad si tiene un préstamo, más los gastos que comenté de asociación, impuestos, etcétera. Y si puede obtener un cash flow adicional. Hay que analizar también de que no haya mucha oferta de renta en esa zona, específicamente porque entonces si no tu propiedad va a tardar en ser rentada. Bueno, entre otras características, eso de forma general es lo que estuvimos analizando ayer en la fórmula UPR. Susana, ¿algo que agregar? Que sé que tienes mucho que Sí, agregar. bueno, no, en realidad es que hay que, como decíamos nosotras, no todas las propiedades, el tema no es que sean rentables o no, sino que además lo que perseguimos con eso es que el inversionista entienda que quizás con un 40 y 50% de inicial va a poder lograr preservar su patrimonio y traérselo a los Estados Unidos, en este caso dolarizar su dinero, logrando de que la propiedad se pague sola solo cuando tengamos un 40 o un 50% de inicial. Es que esos números van a ser más probables que podamos llegar al número que el cliente está buscando.
para que esté tranquilo y para que no sean negociaciones estresadas. Y además, bueno, lo que siempre hemos dicho, que cuando trabajamos con rentas largas, vamos a poder trabajar con números más predecibles y en cambio la renta corta siempre por la variabilidad que por sí sola trae por el tema de que es algo turístico o por temporada, pues entonces obviamente puede ser mucho más rentable, pero menos predecible. Entonces, bueno, eso fue la conclusión que nosotras destacamos ayer y hicimos algunos ejercicios allí como ejemplos de lo que podía hacer, por ejemplo, en Miami y en Orlando, ver las diferencias. Si hay algunas propiedades que quizás no tan costosas en Miami, por ejemplo, yo acabo de vender una, por ejemplo, en Pembroke que vale $719,000, pero si el cliente da el 50%, la propiedad con la renta se paga sola porque la renta es $4,300. Entonces, bueno, sacamos un ejemplo de Orlando, un ejemplo de Miami y vimos que en la costa oeste también podemos conseguir propiedades con esos esquemas. Ok, muy bien. Ahora, siempre siempre es interesante tomar en cuenta todas las variables y la fórmula UPR me encanta porque es una fórmula súper simple para explicarle al inversionista. Así que yo voy a compartir con ustedes, si me permiten, cuál es la, 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 la guía para hacer y evaluar una inversión inmobiliaria, partiendo de que esas tres ya están incluidas en estos 5 criterios. Y estos son mis 5 criterios para evaluar una inversión inmobiliaria. La primera es la localización, pero la localización también tiene que ver con la moda. Entonces, a veces, si conozco el mercado, puedo entenderlo, pero si no conozco el mercado, la única guía que tengo es la moda, lo que suena. Pero realmente aquí hay un punto clave y en estos días estaba reunido con un propietario de una casa en Pinecrest y él me dice, nosotros compramos este lote con 5.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados en Pinecrest hace 30 años con una casa y nos costó $300,000. Pinecrest no era un lugar interesante para vivir ni para invertir cuando nosotros compramos. De hecho, estábamos lejos de todo. Hoy día Pinecrest es una de las zonas de mayor valor de toda la ciudad de Miami. Y esa casa de $300,000 con 6.000 metros cuadrados de terreno no debe costar menos de 7 o 10 millones de dólares, 30 años después. ¿Qué les quiero decir con esto? Wow. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Sí, a veces la oportunidad no está necesariamente donde está la ciudad como tal, sino lo que veas como proyección de esa ciudad. Exactamente. Entonces una de las cosas importantes de la localización, y yo lo dije en un post en estos días, cuando ya la localización es obvia, la rentabilidad es buena, pero no es la mejor. Realmente tenemos que desarrollar nuestra habilidad para anticiparnos a la localización que va a marcar la pauta en los próximos 10 a 15 años. Cuando un mercado ya es obvio, ya no está en oportunidad. Como cuando tú te anticipas 10 o 15 años hacia dónde va el mercado. ¿Me estoy explicando o no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las zonas en las cuales yo puedo elegir invertir que realmente tengan una proyección de 10 o 15 años y que no estén ahora en su etapa de madurez, sino que estén en una etapa de nacimiento o crecimiento? Y eso fue lo que aprendí, anticiparse donde hay zonas en desarrollo. Así es, Giovanna. ¿Ok? La segunda variable tiene que ver con, obviamente, lo que decía Margeris, en localización tenemos que entender lo que tiene que ver con servicios, centros comerciales, vías, transporte es importante, colegios, mm, clubes. Por ejemplo, ahora hay un club que se está desarrollando en Hallandale, que es un club de golf, donde comprar allí una propiedad solamente pertenecer al club de golf, la membresía es 1,3 millones de dólares. La membresía del club de golf, aparte del apartamento. Y si te compras el apartamento que arranca en 2 millones de dólares, te hacen un descuento de $500,000 en la membresía. Vaya descuento. Entonces los clubs también forman parte de darle valor. Las iglesias.
La localización frente al agua, y aquí esto es clave. Todo lo que está frente al agua siempre tiene mayor valor. En Orlando, todo lo que está cerca de los parques tiene mayor valor. Dependiendo, si quiero algo turístico, pero si quiero algo residencial, no necesariamente estar cerca de los parques me da mayor valor. ¿Correcto o no? ¿Sí? Ahora, la segunda variable es potencial de renta corta y larga, y ya ustedes lo hablaron, de qué tanto se puede rentar y cómo se puede rentar, y hoy lo vamos a ver con un ejercicio práctico. La otra variable ¿es en preconstrucción o es usado? ¿Cuál es la diferencia de revalorización entre algo usado de 25 años de edad y algo nuevo en una zona en desarrollo? En el tiempo, si vemos la curva de revalorización en los próximos 10 o 15 años, ¿cuál es la tendencia de crecimiento de ese valor? ¿En algo usado en una zona ya establecida y madura o algo nuevo en una zona en crecimiento? ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor potencial de revalorización en el tiempo? Una nueva en una zona en desarrollo. Así es. Entonces yo tengo que distinguir, y esto es clave porque muchas veces no sabemos cómo convencer al cliente de irse a algo en preconstrucción, porque lo de preconstrucción hoy tal vez cuesta 1.5 veces más que lo usado, 1.7 veces más que el usado hoy, pero dentro de 10 o 15 años, ¿cómo van las curvas de revalorización entre una cosa y la otra? Y esto es importante aprenderlo a distinguir. La cuarta variable es, ya lo hablé del potencial de revalorización, y el potencial de revalorización, ¿cómo lo conozco? Pues hay herramientas que me da el MLS para saber el potencial de revalorización. Por ejemplo, RPR, RPR. ¿Quiénes se han metido en RPR alguna vez? A Yo. ver, ¿alguien Yo. me puede decir cómo se usa RPR para conseguir el valor de revalorización de una zona? Hay que explicártelo acá, sí, hay que ponerse en la práctica para poderlo Ok. mostrar. Miren, yo me acabo de meter ahora en RPR y le pedí un reporte de Edgewater. Y él inmediatamente le pedí un market report. Mira, me lo hizo inclusive con mi firma y todo. Y acá yo puedo ver la tendencia de crecimiento de los precios de Edgewater, por ejemplo. Vamos a ver este, aquí lo tengo más. Y puedo ver inclusive que el mes pasado hubo un decrecimiento del 1.9% y que en los últimos 12 meses hubo un decrecimiento del 5.7% en el precio medio en promedio de las propiedades. Entonces, pareciera ser, de acuerdo a este análisis, que Edgewater eh, no necesariamente. Ahora, hay que ver si este Edgewater es el de Downtown o no. No fui bien específico. Puede ser otra zona de Edgewater que se llama Edgewater en Florida, ¿ok? Pero mira, aquí puedo sentarme a analizar toda la tendencia de los listings, puedo ver el promedio de los precios y definitivamente en esta zona los precios aparentemente están bajando. Yo no creo que esa es la zona de Edgewater que tú Sí, sí, quisiste sí, esta es otra buscar. zona, esta es otra No, zona. Sí. pero también puede ser que recuérdense cuando, bueno, el Schwager es muy nuevo, pero con las propiedades usadas que han salido al mercado porque tienen los... No, valen mucho, mucho, Pero el mucho. Schwager, Te puedo sí, decir el Los Schwager que precios, además es tengo más, unos los el vecinos precios que son muy Schwager es más compraron bajos para nuevo. hacer esa una zona. casa Sí, es muy bajo, vieja sí. en una calle de Sí, sí, muy Schwarer, compraron bajo. una casa vieja en $1.000.000 y la casa se está Sí, cayendo. sí, es bajo los Es que precios, sí, lo que sí. vale es el terreno. Sí. Pero lo que les quiero mostrar es que con solo poner la ubicación o el zip code, lo que sea, tengo un market report completo que me puede dar criterio. Aquí vemos cuál es el Schwarer del que estamos hablando y definitivamente no es el Mm, Schwarer de Miami. ¿Sí? no. Entonces, aquí podemos ver un análisis de los precios y de las tendencias para poder hablar con propiedad al cliente. Y esto es ¿Sabes clave. algo? ¿Sabes Perdón. algo? Lo acabo de hacer desde la aplicación del teléfono, Ajá. ahorita que tú lo comentaste con Weston. Pues me parece interesante que si estás con un cliente en el carro y estás pasando por algún lado, Eso es lo mejor que lo puedes puedes hacer, hacer. Sarita. ¿Ah? La gente ve eso cuando tú lo haces frente a ellos y se quedan Se que- impactados. Entonces, fíjate, lo puse en Weston. Me acaba de confirmar lo que yo he dicho, que nosotros estamos en un balance market un poquito más hacia sellers market en Weston. Ha subido los precios, el sold en comparación de precios de venta a the list price es un 95.8%. Los meses de inventario han bajado
a 5.3. El precio de venta medio es 735, ha bajado un poquitico. El median price está en 750, o sea, está excelente. De Está verdad que completo, yo completo. me Y lo meto tenemos en el mucho en teléfono. RPR, pero nunca había hecho esto. Y esto es Sí, señor. de Entonces, verdad una maravilla. Gracias. la invitación, Sarita, es a empezar a utilizar las herramientas que están disponibles para nosotros, porque esto nos da autoridad frente a un cliente. Cuando un cliente nos pregunta, ¿y tú qué opinas? Bueno, mira, te puedo mostrar el reporte de la playa y te puedo mostrar el reporte de downtown. Y elige tú. Dime tú cuál te parece mejor. Aquí están las estadísticas. ¿Qué les parece esto? Y eso Johnny, perdón, y eso me habla del potencial de revalorización, pero también me da muchas otras variables que no voy a entrar en detalle hoy, porque hoy no vamos a hablar de RPR, pero mira esto que interesante también. También me permite evaluar cuánto es el porcentaje de descuento que yo puedo pedir para ser agresivo en el momento de que voy a hacer una oferta. Y educo a mi cliente. Mira, en la zona, el promedio, los inmuebles se venden al 97% del valor que fueron listados. Significa que no podemos pedir más de un 5% porque vamos a estar fuera del promedio de lo que el mercado está aceptando como descuento. Johnny, una pregunta, perdón. María, adelante. Tú le dijiste en general, ¿cómo tú le hiciste la pregunta? O le- En general, yo me metí acá y yo no soy muy experto, no es como les dije, la clase de hoy no es hablar de RPR, pero me metí acá y le dije, búscame, por ejemplo, Downtown Miami, ¿ok? Y Ujú. él automáticamente me debería hacer el reporte, Yo lo he hecho, todo, pero con casas en particular, no con ¿ok? zonas en Mira, general. en Miami, Downtown Miami se están cerrando por el 94.6% del valor listado, por ejemplo. Ok, gracias, Johnny. Y hay 18 meses de inventario, nada más. Sí, Y porque aquí, el zip code del Edgewater que tú querías buscar es 33137. Y sí, ahí te sí. mostraba otro zip code. Y aquí estamos, vamos a ver acá. Aquí estamos viendo las tendencias del mercado y miren cómo desde este punto, que fue de noviembre del 2000, bueno, creo que desde aquí ya estamos empezando a ver una sinceración del mercado y esto va a Ujú. ocurrir por un par de años, ¿ok? Eh, Está súper, Johnny. entonces, ahora, regresemos a la presentación. Hablábamos de varias variables y una de ellas era el potencial de renta, el potencial de revalorización. Yo lo descubro viendo estos reportes. Y finalmente la quinta variable es que está acá cuando la pantalla me responda. Ajá, ok. No, son seis variables. La puerta de salida es una variable clave, mi gente. Clave que los inexpertos nunca consideran. Todos los grandes inversionistas con los que yo me he sentado siempre me preguntan por la puerta de salida. ¿Cómo va a ser el día que yo quiera salir a vender? El día que yo quiera salir a vender, ¿qué mercado me va a comprar? Y por eso es que yo soy cuidadoso cuando vendo algunos tipos de productos que son muy específicos a gente que anda, mientras más específico es el target del producto, tal, en el futuro va a ser menos probable que se consiga un comprador. Eso lo hablamos el otro día, ¿verdad, Rosaluz y Susi Caro? Así Ujú. es. Perdón, Así ¿puedes es. repetir? Mientras, por ejemplo, eh, si yo compro una propiedad en un campo de golf con club de golf, con afiliación y membresía al club de golf, yo estoy descartando el resto del mundo. Ok, ya. Entonces mi puerta de salida va a ser un poquito más chiquita, aunque el mundo del golf es un mundo muy grande, pero yo quiero que cualquier persona de cualquier país del mundo quiera vivir en la propiedad del día de mañana que yo quiera venderla o quiera tenerla como inversión. Entonces, mientras más específico soy en mi producto, tal vez voy a conseguir menos opciones el día de mañana para salir. Y eso ocurre con los condoteles. No todo el mundo entiende un condotel, ni quiere tener una propiedad en un condotel, por ejemplo. Solo un grupo bien específico de inversionistas entienden el modelo de negocio de condoteles y están dispuestos a invertir. Pero todo el mundo quiere tener una casa en Miami o un apartamento en Miami, con vista al agua.
Entonces, mientras más amplia es la puerta de salida, más fácil es para el cliente en determinado momento convertir en liquidez lo que se llama el concepto de realización, que es convertir en liquidez la propiedad. Y la última puerta, o la última variable, perdón, es el ROI y el CAP, que de eso vamos a hablar ahora. Esas son las 6 variables que utilizamos para evaluar una inversión, o son las que yo utilizo para evaluar una inversión. ¿Qué les parece esto? Eso hay que sabérselo Buenísimo. desde la primera letra hasta la última letra si quieres trabajar con inversionistas, definitivamente. Eso lo tienes que manejar muy bien. Está excelente. Ok, ahora, ¿cuál es la idea? Entender hacia dónde van los grandes capitales. Y los grandes capitales en el mundo se van a 3 áreas principales. Los commodities, como oro, materia prima, petróleo. La banca, con fondos mutuales, certificados de depósito, productos financieros, fondos de inversión. El mercado de valores, como acciones, bonos, divisas, productos. Ahora están las criptos metidas en este mundo. ¿Ok? Y están las inversiones inmobiliarias. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de la inversión inmobiliaria con respecto a estas 3? Porque nuestros competidores, mira, la banca es un competidor del mundo de bienes raíces. La cripto es un competidor. El mercado de valores es un competidor. Los fondos de inversión compiten. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 10 millones de dólares le van a caer encima personas de la banca a ofrecerle productos financieros. Le van a caer encima especialistas en la bolsa de valores para que ellos inviertan en acciones. ¿Sí o no? Y dentro de su cartera, van a evaluar si ponen una parte de ese patrimonio en propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen las propiedades inmobiliarias? Una decisión súper, súper, súper confiable. Bueno, primero, que generan rentas predecibles en algunos casos, cuando tienes contratos de renta larga, que son seguras porque los ladrillos están allí, no se fuman dependiendo de las decisiones políticas o de las guerras, son predecibles porque tú puedes evaluar el mercado en el pasado, ver los reportes y decir, bueno, si esta zona se está revalorizando 5% anual, en 10 años yo puedo estimar que esta sea mi revalorización, son más predecibles. Yo puedo ver el margen. Si esta zona ha aumentado la renta en los últimos años en 2% anual, en 10 años cuánto puedo estar cobrando de renta y cuánto me puede estar generando eso. Son apalancables y señores, esta es la principal diferencia. Ya empezamos a ver las más grandes, ¿ven? Apalancables. Porque ni los commodities, ni la banca, ni el mercado de valores son apalancables. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo comprar 1000 acciones con el dinero de 500 acciones. ¿Me explico o no? Y esto es una de las cosas que hace más atractiva la inversión inmobiliaria, porque puedo apalancarme con el crédito financiero, el crédito bancario. Voy con corto, mediano y largo plazo. Entender que muchos de estos productos tienen tiempos definidos. Por ejemplo, si inviertes en oro, materia prima o petróleo, en una planta, en una industria o en materia prima, normalmente son inversiones de largo plazo. No tiene sentido hacerlas de corto plazo. Los certificados de depósito y los productos financieros, los bancos te casas con ellos por un periodo de 3, 5, 10 años. Y si estás comprando, por ejemplo, un fondo mutual, ya tú sabes que tienes que esperar 20 años, porque si no vas a perder dinero. El mercado de valores es demasiado, puede ser de muy corto plazo o puede ser de muy largo plazo, dependiendo del tipo de acciones que estás comprando. En el negocio inmobiliario, dependiendo de dónde elijas, tú puedes elegir si entrar en un producto que en corto plazo pueda salir o hacer una inversión de largo plazo. ¿Cuál es la recomendación de acuerdo a toda la experiencia que hemos tenido con clientes de todas partes del mundo? Tener una propiedad en un mercado inmobiliario caliente no tiene sentido si lo haces si tú quieres salir en los próximos 3 o 5 años. La idea es que tú permitas madurar esa propiedad por lo menos 5 años, ideal de 7 a 10 años. Entonces, de hecho, hay un principio que lo aprendí en la cultura árabe. En la cultura árabe dice, las propiedades inmobiliarias no se venden, no se venden, se compran para toda la vida. Yo estoy en desacuerdo porque hay zonas donde ya
la curva de revalorización de ese inmueble llega a su máximo punto y ya empieza a deteriorarse la velocidad, a frenarse la velocidad de esa, o inclusive empiezan a depreciarse porque empieza a perder valor la zona. Entonces es momento de vender. Bueno, yo creo que la zona no es la que pierde valor, sino la unidad por la vejez. No, pero también hay zonas que pierden valor. Pueden haber zonas que pierden valor. Y la propiedad, por supuesto, por la edad. En renta corta, por ejemplo, he escuchado especialistas que dicen que una propiedad en renta corta después no debes tenerla más de 10 años. He Claro, escuchado porque tiene mucho uso. porque tienen mucho uso y porque normalmente son esos destinos son sustituidos por nuevos destinos que tienen mejores condiciones, mejores habilidades y son más nuevos. Entonces, entender los conceptos de mediano, corto y largo plazo en una inversión son claves para poder asesorar a un inversionista. Y finalmente, fíjate, lo más importante de todo, esta palabra, esto que está aquí en verde, son realizables. Yo acabo de mencionar de qué se trata la variable realizable. ¿Alguien me recuerda a qué me referí cuando dije eso? La capacidad de salida de esa propiedad. Claro, venderla. ¿En cuánto tiempo yo tardo en vender una planta productora de maíz? ¿En cuánto tiempo yo tardo en vender toneladas de oro que en el que acabo de invertir? ¿O en cuánto tiempo puedo salirme de un fondo mutual o de un certificado de depósito? Ahora, si yo tengo una propiedad en un mercado caliente que en promedio se toma de 3 a 6 meses en vender una propiedad, yo puedo predecir el día que tomo la decisión que en 6 meses yo tengo el dinero de vuelta en mi cuenta de banco. ¿Me explico con eso o no? Ahora, ¿de qué me sirve entender estas variables comparados con los otros tipos de oportunidades donde el dinero se va? Díganme ustedes, ¿de qué me sirve entender todo esto? Bueno, para escoger bien, Asesorar ¿no? bien, asesorar correctamente a tu cliente. Ajá. Nora, ¿para qué más? Para escoger bien, ¿no? O sea, es que en ti está, el cliente te va a preguntar y tú pues tienes que estar informado y saber escoger, o sea, está, está en tus manos dirigirlo, ¿no? Yo ahorita lo que estás diciendo es muchísimo valor para mí, o sea, de verdad, este, no, me parecieron muy puntuales todos los puntos que dijiste, estás súper afilado, estás muy afilado. Qué bárbaro. Felicidades, gracias porque está muy, o sea, muy claro. Muy claro. Y además esto te permite tú saber cuando hay oportunidades disfrazadas de grandes oportunidades que realmente no Claro, lo son. Porque empiezas a evaluar todas las variables y te das cuenta que la puerta de salida es compleja, que la ubicación no es la mejor, que el potencial de revalorización no es medible ni hay un antecedente que tú puedas predecirlo con datos reales. correcto. También saber cuánto quiere esperar, como dices tú, saber lo que el cliente quiere, cuánto quiere esperar en su inversión. 5, Así 10 es. años, los 30 años. O sea, ese cliente que dijiste tú de en 30 años de 300,000 a 10 millones es una locura, pero pues eso es visión. Y él, Visión claro, y tener ahora el él la tiempo. compró, él fue muy claro, él fue muy humilde conmigo, él me dijo, muy modesto, me dijo, yo la compré porque era lo que podíamos pagar, entre mi esposa y yo, era lo que podíamos pagar en ese momento y, Ajá, y no nos hemos mudado, vivimos allí desde entonces. Nunca me imaginé que iba a tomar el valor que tiene ahora. sí, wow. Sí, bueno, sí, es mucha visión y bueno, para un inversionista no esperar 30 años, eso sí. A ver, depende del mercado, del dinamismo del mercado. Por ejemplo, hay propiedades que tú puedes tener para todas las vidas porque es una joya. Pues. Tienes un apartamento en el piso 50 en Waldorf Astoria. Es como tener un apartamento en Rockefeller Center. Es Esa un es icono una de la joya, ciudad. ¿verdad? Es una Ajá. joya para no venderlo nunca. Es un parte de tu patrimonio familiar para toda la vida. O sea, si a mí me llega un millonario que me dice, quiero la mejor inversión,
la mejor, tengo el dinero, ¿qué debo de recomendarle? O sea, Claro, entonces tienes que irte a los productos más emblemáticos de la ciudad. Un mandarín, por Waldorf. ejemplo. Un mandarín, un Waldorf. Son productos que no van a perder vigencia nunca. Ok. ¿Qué te parece el faena? El Faena es un producto, claro, el Faena es un producto espectacular para un segmento de mercado diferente, pero no es el mejor si lo comparas con otras ubicaciones y otros valores. Una persona con mucho dinero va a querer privacidad, va a querer pocas unidades, va a querer servicio concierge. Entonces tú tienes que entender las necesidades de un cliente que tiene mucho dinero para poder ofrecerle el producto. El que te dice la mejor, Claro. en teoría tiene una cartera más profunda y puede invertir en algo mejor, dependiendo del presupuesto. Tú tienes que buscarle lo mejor al cliente en función del presupuesto que tiene. Mira, no, yo tengo unos clientes que tienen capacidad para comprar un apartamento de 20 millones de dólares, pero han elegido comprar 3 o 4 de 2 millones, porque en su distribución de patrimonio tienen como política de no meterse en propiedades de más de 2 millones de dólares a nivel global. Entonces, aunque yo tratara de mostrarle Mandarín como la mejor inversión, ellos preferían tener varios apartamentos pequeños. Entonces, ahora ellos tienen el patrimonio y me imagino que tienen criterio para saber y evaluar cuál es la mejor decisión para su grupo financiero. Ahora, a ver, hasta este momento, ¿qué cosas claves nos quedan de esta conversación? Uf, Los aspectos importantes que tienes que tomar en consideración para poder asesorar bien a un cliente. Exacto. Estar muy informado para estar listo cuando te pregunten cualquier cosa y Ujú. saber de dónde ser recursivo, de dónde vas a sacar la información si no la tienes a mano. Ahora, Angie-san, algo que decir, Angie, Luz, Margeri. Bueno, yo le pondría a ese cuadrito que estabas mostrando, te faltó uno y es las deducciones fiscales. Es muy importante también entender, más que, y Adriana decía, qué responder cuando te preguntan, pero saber también qué preguntar. Si una persona está invirtiendo en oro, decirle, bueno, ¿y cuánto pagas de ganancias por ese oro? 28%. ¿Cuánto pagas por las acciones cuando las sacas? 30%. ¿Cuánto pagas de impuestos sobre la propiedad? Podemos hacer deducciones y poner esa propiedad, hacer deducciones fiscales y no pagas nada de impuestos. Entonces también tenerlo en cuenta. Qué maravilla de aporte, qué bueno, Excelente, qué buen aporte, excelente eso que acaba de decir. qué buen aporte, qué buen aporte. Eso está fantástico, Angie-san, gracias. Bien, entonces entremos en materia práctica. ¿Cuáles son las premisas para evaluar cómo se comporta la inversión inmobiliaria? Primero, que tengas acceso al financiamiento bancario, que en Estados Unidos, siendo internacional, con 40, con 30%, con 50% inicial, siempre tienes acceso al crédito. Número dos, que se rente el inmueble. Y número tres, que tengas una apreciación moderada. Las tres variables son importantes, no una de las tres. Y aquí hay que educar al cliente. El cliente te pregunta, ¿cuánto se renta? ¿Cuál es la rentabilidad? Está enfocado en una sola premisa, no en las tres. Entonces tú tienes que educarlos. Hay tres premisas claves. ¿Por qué? Porque el apalancamiento multiplica la rentabilidad. Vean este ejemplo. Si conseguimos un 50% de financiamiento es aceptable, deseable el 60%, ideal el 70%. Ideal el 70% porque tienes desembolsas menos, pero lo que estamos ahora nosotros notando en el mercado es que a pesar de que es aceptable el 50%, financieramente hablando, para el retorno mensual es ideal más bien conseguir un 50% y no un 70%. ¿Bien? ¿Me explicas eso? Yo no entiendo. O A ver, sea, a ver, si tú consigues 50% de financiamiento, es buenísimo. Y si consigues el 70%, pues mejor. Pero a nivel matemático, cuando sacas los números de la renta mensual y cuánto es tu retorno, mientras Ujú. más financiamiento das, más costoso es el crédito. Sí, ya. Listo, gracias. Ok. a largo plazo, Johnny, ¿tú consideras a largo plazo no hace sentido? Un 70% es mucho mejor inversión un 50%. Sí, sí.
Y hay gente que dice, no, yo quiero comprar cash, que también entonces Sí, entras en el dilema. ¿Por qué vas a comprar cash? Bueno, porque no voy a pagar intereses. Bueno, pero si multiplicas, si ves la revalorización y puedes explicar el concepto de apalancamiento, donde con el mismo dinero te compras dos propiedades dando el 50% y en el tiempo tienes mayor revalorización, si logras mostrarle al cliente eso y que el cliente lo vea, entonces el cliente va a acceder a financiar. La segunda variable tiene que ver con la renta. Vean esto. Aceptable, superior al punto de equilibrio, o sea que se pague sola. ujú, Deseable, 5 al 7%. Una propiedad en el mundo que da entre, y voy a hacer más castigar aquí, entre el 4 y el 7% es una maravilla. sí, En cualquier parte del mundo. Compra una propiedad en Londres, en Dubái, en, en Madrid, en Barcelona, en cualquier parte del mundo que te dé 4 o 5%, 6% al año, es una maravilla. No tenemos que impresionar. Los inversionistas de verdad entienden estos saben. números. Si Ujú. tú le hablas de 10%, te ven con escepticismo, porque es muy bueno para ser verdad. Sí, hoy en día es difícil 10%. Ahora, los inexpertos, sobre todo los que vienen de Latinoamérica, no, tal vez sean empresarios muy exitosos donde su dinero les da más del 10% anual y te dicen, pero entonces, ¿para qué lo voy a invertir en una propiedad si mi empresa da más? No entienden este negocio. Tú no vas a destinar el dinero de tu empresa a comprarte una propiedad en Orlando o en Miami. No puedes competir tu operación comercial con una inversión inmobiliaria. Son dos cosas completamente diferentes. Esa es la diversificación, ya están, o sea, ya es Esto, cuando ya ellos ya tienen su negocio más sólido y quieren diversificar. Por lo regular exactamente, quieren poner su dinero a salvo exacto. Si en tú otro tienes, móvil. ¿cuánto dinero de patrimonio familiar lo tienes en el banco estacionado? Ese es el dinero que vas a poner en una propiedad, no el dinero con el Ujú, que trabajas en tu empresa. correcto. Porque yo me he sentado con importadores que me dicen, yo me compro 5 containers con esos $100.000 y en 3 meses lo multiplico por tres. Bueno, pero es que no te estoy diciendo que saques los $100.000 de tu negocio de containers. Mm. Y hay que estar muy claro con respecto a eso. Bien. Y por último, bueno, ideal del 8 al 12%, pero bueno, esto ya ocurre con propiedades, por ejemplo, de rentas de corto plazo, que tienen leaseback garantizado, por ejemplo. Y por último, tenemos la apreciación del inmueble. Observen esto, 4 a 5% es aceptable, anual. 6 al 8% deseable, ideal 9 al 12%. ¡Wow! Cuando tú entras en un mercado que se revaloriza 10% anual, eso es un monstruo. Eso en los negocios sería un unicornio. Bien, Johnny, hay una cosa, hay un factor bastante importante que me ha tocado en estos días que estoy en transacciones con gente de Chile, México y Perú. Y en los financiamientos, ellos están pidiendo de que sus financiamientos no sean con penalidad al pronto pago, aunque la tasa pudiera variarles. Y fíjense, ese factor importantísimo de tomar en consideración y saberlo manejar con el cliente, porque analizábamos los dos escenarios y realmente la incidencia de lo que significaba la tasa entre uno y el otro era prácticamente nada. Y el cliente decía, si yo lo quiero pagar antes, no quiero tener penalizaciones. Y hacíamos los números de cuánto era la penalización o cuánto era la tasa de interés y entonces eso tienes que tener como la habilidad de manejarlo o inclusive ayudarte con el lender porque es el que te va a poder suministrar toda la información para que pueda el cliente, cuando es sofisticado en el sentido que tiene cultura de todo este tipo de inversiones, pueda estar satisfecho y poder tomar su mejor decisión sin tener nosotros que influir en esa decisión, sino simplemente ponerle las cartas sobre la mesa.
Y solamente un inversionista sofisticado, como tú dices, Susana, te hace esa pregunta. El inversionista que no tiene experiencia no tiene idea de penalidades de pagos de anticipados por créditos hipotecarios internacionales. Pero los que ya tienen experiencia te hacen esa pregunta. Y tú tienes que, y definitivamente, hay inversionistas que te dicen, voy a comprar a crédito, pero con la libertad de poder pagar y liquidar el inmueble más pronto que tarde, porque mi cultura es, yo quiero colocar, es un exceso de patrimonio que quiero colocar y prefiero ponerlo en la propiedad que estar pagando intereses, y eso es válido. ¿Ok? Muy bien, gracias Susana por el aporte. A Entonces, menos que le invites a hacer otra inversión. a menos que le invites a hacer. Ahora, observen este comportamiento. Esto es una licuadora. Si yo pongo las tres variables en una licuadora, financiamiento 50%, renta al 6%, apreciación 6%, en 10 años el rendimiento promedio va a estar sobre el 10% anual. Si mezclas las tres variables juntas. ¿Quieren ver un ejercicio? Sí. Ok, vamos a la tabla de Excel. Ok, me voy a comprar una propiedad de $1.000.000, dando el 50% inicial a una tasa del 6.8 a 30 años. Con gastos administrativos más o menos del 4%, mi inversión inicial es el $550.000. Bien, vamos a calcular la renta. Si la renta diera 6% del valor de la propiedad por millón entre 12, da 5.000. Entonces, vamos, esta renta tiene que dar 5.000 mínimo mensual. ¿Ok? La hipoteca son 2.399. El condominio aquí sería, aquí un poquito más. Estamos hablando del condominio de más o menos $1.000. Ahorita vamos a poner $850 mensuales. Conservador. Sí, impuestos inmobiliarios más o menos sería el, Más esto sería el 1.5. 1.75% Bueno, sí. del valor del inmueble. Ujú. Esto es al año. Tenemos seguros e impuestos más o menos $2.000. Total gasto. Esta propiedad se paga sola con $5.000. Bien, esto da el 3%. Ahora, ¿cómo podemos llegar esto al 6%? Bueno, si ponemos que esta propiedad se renta en $7.500, ya se pone en 5.7%. Entonces, yo tengo que buscar, si el presupuesto de mi cliente es $1.000.000, yo tengo que buscar, primero que nada, en el MLS, propiedades que se estén rentando en este precio. Y después validar el precio de mercado de esa propiedad. No sé si me explico, es de atrás para adelante. Ujú. Tengo que buscar primero en el MLS propiedades que se renten entre 6 y $7.000 para luego irme a buscar el precio de ese inmueble de venta y ver si entra dentro del presupuesto de mi cliente. Es de atrás para adelante. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. Sí. Johnny, pero bueno, tú sabes que yo no meto el cliente en $1.000.000 en una sola propiedad. Yo sé que tú sí lo buscas de esa manera. Yo prefiero llevarlo a diversificar. Por ejemplo, tienes 1.000.000, como estoy haciendo con el cliente, tengo 1.000.000. Ok, eso lo vamos a multiplicar por dos. Es decir, vamos a comprar hasta $2.000.000 en propiedades con el 50% de apalancamiento y busco diversidad de propiedades para qué, porque el temor mío en ese sentido es, oye, si es una sola propiedad y se desocupa, que es todo $1.000.000 metido allí. Si tengo Ok. varias propiedades, Depende mucho del cliente, Susana. Hay clientes que entienden el poder de diversificar propiedades pequeñas y hay clientes sofisticados que te van a decir, yo no quiero que no. comprarme algo pequeño, yo quiero comprarme algo en Mercedes-Benz y no me importa cuánto Ujú. cueste. Entonces, Ok, sí, depende depende mucho del del cliente, cliente. ¿verdad? Ok. Depende mucho del cliente. Ujú, Yo he tenido ambas experiencias. Clientes con $3.000.000 que te dicen, quiero comprarme cosas que no pasen de 400.000 y diversificar. Y he tenido ujú. gente que me dice, yo no quiero comprar en cualquier lugar, consígueme lo mejor. Entonces ya depende mucho del cliente. Sí, sí, claro, eso es verdad. ¿Ok? Ahora, regresemos a los números. Como yo busco en el MLS, me voy a meter en el MLS y voy a buscar
Por ejemplo, yo hice esta búsqueda, no sé si ven acá, yo le dije al MLS, le dije que no pase de 1.2 millones, entre 800 y 1.200.000 de 2 a 3 habitaciones que estén activos en el mercado. No puse grandes más, otras variables más importantes. Si yo quiero, por ejemplo, poner otra variable importante, yo puedo poner aquí que la asociación no sea más de $1.500. ¿Lo ven? Porque si no, eso me afecta la rentabilidad. ¿Sí lo ven? Pero si estás yendo de atrás para adelante porque no buscas Ya va, la, ya va, ya va, ya va, ya espérate. Sí, él está por haciendo la como que los renta, dos dime, porque Espérate, no ejercicios. te adelantes porque ya vamos para allá. Sí, ok. sí, él ¿Ok? está haciendo los dos ejercicios. Ajá, entonces aquí me voy a ir aquí y ya había seleccionado esto. Entonces, Ujú. si esto es más o menos lo que busca mi cliente, me voy a ir a rentas, voy a buscar una renta y voy a hacer exactamente lo mismo, que se rente entre 6.000 y 7.500. Voy a marcar en el mapa donde quiero. Mira la cantidad de propiedades que se rentan en ese precio. Y, ok, hay 123 propiedades que se rentan en ese precio, pero yo quiero que sean entre 2 y 3 habitaciones, ya cae a 109, y que no sean más viejas del 2000. Bueno, 2005, 97, 2010, Johnny, a ver, más nuevo. 2010, Está 57. mejor. Ok. Y vamos a poner otras variables, por ejemplo, que no estén amoblados. Ujú. Ya caímos a 14. ¿Ok? Entonces voy a ver estos inmuebles y voy a ver estos edificios. Y estos son los edificios principales donde yo voy a buscar apartamentos para mis clientes. Aquí veo Paramount, Aria, Icon, Paraíso. Me voy a ir al listado de propiedades que yo tengo acá entre 1 y 1.2 y voy a buscar los inmuebles que están en esos edificios. Y esos inmuebles que están en esos edificios son los primeros que yo voy a llevar a la tabla para comparar una cosa con la otra. Ah, Ahí, en ese unos. caso, Ujú. ¿Perdón? perdón, perdón, solamente. Ahí en ese caso deberíamos ver más lo que se rentó, no lo Mm, activo. Eso iba a decir. Ah, sí, claro, Andrea. Estoy tratando de ser bien simple, pero si nos Ah, por metemos más encimita, en pero sí. profundidad, Ujú. tenemos que evaluar lo que se ha rentado. Ujú. Que A sea un ver, vamos a comparable meternos real, pues. acá. Exactamente, me voy a meter aquí lo que se ha rentado y lo que está rentándose también, puede ser. Ujú. Sí, sí, porque te necesitas los Ok, dos montos. activos bajo contrato, pending sale y close rented. Ok, vamos a ponerlos Rentado. en los últimos 90 días. Bueno, tengo demasiados, ¿no? Vamos a simplificar Y- esto. Renta en Pero los deja últimos solo 90 los días. rentados, deja Ajá, solo deja los solo los rentados. rentados Ya, y ya, ya. aquí Y está. yo Ajá. y si vamos un poquito más profundo, yo también le metería días, días on market, de cuántos se demora en rentarse. Ah, pero ahí lo puedes ver. Bueno, sí. Te estás metiendo, me encanta porque te estás metiendo en otras profundidades, pero eso es otro nivel, ese es nivel ya Ujú. avanzado. Pero mira aquí tú puedes ver entonces cuáles son los edificios que más se han rentado en los valores que tú andas buscando. Y lo puedes organizar también por mayor a menor. Y tú puedes ver entonces los que más se están rentando. Arion de Bay de 3 habitaciones y 3 baños se está rentando en $7.500. Está activo, pero hay uno rentado en $7.500 que se rentó hace En cuánto. Biscayne Beach. En Biscayne, exacto, en Biscayne Beach. Y luego en Paramount también hay uno rentado en $7.500 de 2 habitaciones y 3 baños. Estos datos, esta claridad, nos permite saber elegir cuál es la mejor opción que le voy a mostrar al cliente. Y cuando me siento con él, si es mercado secundario, puedo decirle, mira, tienes un apartamento en este edificio y un apartamento en este edificio. Tienes las dos mejores opciones que se están rentando y que están generando la rentabilidad que tú andas buscando. No, y puedes escoger el que tenga menos costos de HOA, etcétera, etcétera, porque es la mejor opción. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con uno de ellos. Vamos a suponer que mi cliente elige vamos a buscar algo
en Paramount, que está sonando mucho. Vamos a ver Paramount. Voy a buscar en Paramount qué hay. Aquí hay solo 19. Ay, no me salió nada de Paramount. Por alguna razón. eh, a ver, 2 a 3 habitaciones. 1007. Voy a quitarle esto, a ver. A ver si me sale Paramount. No, me salió en 300. ¿Están locos? Hay 300 inmuebles disponibles en esa zona, en ese precio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ok, voy a meterme en Paramount, ya que identificamos que Paramount pudiera ser una opción. Pongo el asterisco. ¿Saben para qué sirve el asterisco? Pregunta del millón. ¿Para qué sirve? ¿Cómo con la Cuando O, no Johnny? tienes el nombre Paramount. Sí. completo, cuando no tienes algo completo, si no tienes una palabra, pones asterisco para que te salga todo lo que hay relacionado con esa palabra. No entendí. Por ejemplo, ponte tú que el edificio se llama Perico de los Palotes, pero tú nada más te recuerdas de Perico. Entonces le pones asterisco, Perico y asterisco, y te va a salir todo lo que te sale Perico de los Palotes, Perico de los Ok. Ángeles, Perico de Ok, no sé qué. ok. Si yo escribo aquí Listo. beach, me va a Ujú. salir todos los nombres de edificios que tengan beach dentro del nombre. Ok. Hay 9. ¿Ok? Escribí Paramount y ya me salieron 19. Y aquí tengo los 19 apartamentos que están disponibles en Paramount. ¿Ves? Te saben todos los Ahora, te pregunto, sinónimos. ¿un edificio que tiene 19 apartamentos en venta es un buen negocio? No. No, yo creo que, bueno, no sé, depende del tamaño Dependiendo, del No, hay edificio. que chequear exacto, dependiendo de cuántas cuántas Mira unidades unidades. esto, y cuánto tiempo tiene. mira Recuerda que esto, mira No, esto. para aquí nada. hay Días Paramount en el, mer- Miami, días en Paramount el Bay, mercado, días en el mercado, too días en el much. mercado. No, Too eso no much. tiene. No, eso No, no te pero sirve. Paramount es enorme. Paramount es enorme. Sí, Ok, exacto. Depende ok. del universo de unidades y también depende de los días en el mercado, porque si están vendiéndose mucho y están saliendo, no importa. Solo hago la pregunta porque esta es una variable también interesante para evaluar cuando un negocio es bueno o no. Johnny, pero puede depender también del tipo de cliente, porque para una persona que lo ve a largo plazo y hay tanta disponibilidad, tú puedes decir, bueno, consigues un buen precio y te aguantas hasta que, sabes, en el tiempo. O puede ser más agresivo. Cuando hay más competencia, puede ser más agresivo. Sí, Entonces, ofrecer menos. y ofrecer Puedes. menos. Y Sí, ahí Sí, pero la tenías, historia Johnny, hay. ahí tenías Miami, tenías Paramount Miami, Paramount Bay, que es otro edificio diferente, que no es el ah, mismo. verdad, sí, exacto. Aquí está Miami World Center y está Y ahí Paramount está Bay. Paramount Bay. Son diferentes, gracias, porque aquí son dos edificios completamente diferentes. Paramount Claro, Bay, tú pusiste Paramount y te salió todo, entonces claro, ahí pero tienes que realmente es Miami World discriminar. Center, son estos que están acá. Ujú. ¿Ok? Entonces son mucho menos. Pero Al vamos a elegir, por parecer. ejemplo, vamos a chequear y de pronto me digo, bueno, me voy a casar con este del piso 42, me gustó, 1.190.000. El apartamento, muy malas fotos para la calidad de edificio que es. Terrible. Bueno, las fotos están bien, solo que tomó la vista en un día que no era el mejor día, ni tal vez la mejor hora. Para Bien, eso existe el Photoshop. sí. Ok, 1.190.000. Nos vamos acá y vemos. ¿Cuánto paga de asociación? Oh, dos mil Mm. setecientos veintiocho. ¿Cuánto paga de impuestos? $22.000. Entonces tenemos que irnos a la tabla y ver este ejercicio en la tabla, a ver si este apartamento funciona o no funciona. Johnny, tú me vas a matar. Yo no sé, nunca puedo encontrar esa tabla. Nunca. Eso no funciona. 1.190.000, 1.190.000, ya después te digo. Ok. ¿Paga de asociación cuánto? 2.200. 2700, 2700, ¿no era? Ya va. No sé, no. dos O mil no. setecientos. Uff, sí. Ya eso es un apartamento. 2.700. Y paga de impuestos $22.000. Ok. El precio mínimo de alquiler es $7.000. Para que no tenga
para que le queden $400 de renta. ¿Se paga solo? Sí, se paga solo. ¿En cuánto es que se estaban rentando los demás? Entre Mira, 7 y Tito, 7.500. se da con 50%, pusiste, ¿no? Sí. Ah, ok. Ah, bueno, vamos a dar el 60%, señor inversionista. Bueno, si damos el 60% Ajá. de inicial, ¿por qué no baja esto? 50, 60. Aquí hay un problema. O Hipoteca. sea, con un Ay, 50% no. sí se paga solo. Aquí Sí, era. esto alguien me lo modificó. Johnny, ¿qué es eso? ¿Quién te Sí, lo no, sí, modificó, porque Johnny? este es el que está en el drive. Mira, de Ah, Esto ha hipoteca ok. son 3. pasado millones de veces. Sí. Mira, aquí está negativo $287. O sea, se tendría que alquilar en 8.000 para que realmente sea rentable, Ujú. dando el 60%. Estos números nosotros tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que dominarlos antes de sentarnos con el cliente. Ahí tengo yo el gran reto con Área Reserve. Como 40 o 50 apartamentos en venta, como 40 apartamentos en renta. Y te voy a explicar algo que ocurre en todos los negocios de inversión, en propiedades, en edificios grandes, cuando entras con el mercado internacional. Mucha gente entra en estos edificios con la idea de salir rápido y ellos son los que Ujú. dañan el valor del inmueble. Sí, señor. Y eso es algo que justo lo conversábamos en estos días. Sí. Y hablábamos del tipo de cliente que tienes y cómo tienes que aclararle que si vas a comprar no es algo que vas a vender al día siguiente que te lo entregan o al año siguiente, porque lo que vas es a pérdida. Sí, Claro, el valor del apartamento al día de hoy es como por lo menos 2.100.000, 2.200.000. Vamos a ponerle 2.100.000. Ellos compraron en 1.700.000 cash y la renta pudiera estar como en 12.500, 13.000, pero ellos son los que le pusimos mayores upgrade al apartamento. Es decir, el que vaya a mudarse está listo, no tiene que ponerle nada. Entonces, pero ya va, tienes 40 apartamentos en renta. ¿Cómo luchas contra eso? el primer año El precio. El tienes que primer salir. año tienes que rentarlo lo más bajo que puedas, porque el primer año salen todos a la renta, el primer y quizás hasta el segundo año. Sí, Tienes que yo me entender tengo, que los edificios, cuando los entregan, entran en su etapa de adolescencia sí, y tienen que madurar. ¿Cómo madura? Primero que la asociación aprenda a realmente mantener y a cuidar y crear los protocolos y los sistemas de limpieza y de mantenimiento correcto. Eso pasa, lo ves mucho más en los condominios de casas. Los primeros 2 o 3 años los condominios de casas son horribles. Los árboles que sembraron no están bonitos, los jardines no están bonitos, las áreas sociales están horribles. Pero yo me he dado cuenta, después de 7 años, ese condominio es una hermosura. Todos los jardines están preciosos, el club funciona perfecto, todas las áreas comunes están súper bien mantenidas porque le has dado tiempo a que madure la asociación. Ahora que si lo vives es rico estar sola en el edificio, en lo que llega la gente, sí. ¿no? Mañana después de la actividad que tenemos, si quieren, yo el Open House Broker lo voy a hacer para el otro fin de semana, pero si mañana quieren, después de la actividad, estamos ahí pegados a Área Reserve, ¿Listo? podemos acercarnos al apartamento porque de verdad tienen que verlo, es una belleza. Excelente. Gracias, Susi, por la invitación. Mañana tenemos un entrenamiento, los de Sky, ahí en Wingwood y podemos ir un ratico. Ok, gente linda, entonces, para cerrar la sesión de hoy, ¿qué hemos aprendido? Clave, importante. Esto lo vimos en el coaching, ¿verdad, Angie? Hicimos ejercicios. Angie y Nelson. Sí, sí, así es. Johnny, ¿Qué aprendimos hoy en la sesión? definitivamente es una herramienta fundamental para lo que hablamos cuando uno le está haciendo una presentación a un inversionista, tener la claridad y el manejo de todos los datos y estar seguro de poderle dar una buena asesoría. Y lo otro que veo es que hay que identificar
los dos tipos de clientes, el que quiere liquidez y el que quiere rentabilidad. Y de ahí en adelante, pues ahí sí desarrollar la estrategia de mostrarle los números. Ahora, sepan algo, mientras más sofisticado es el cliente y más grande su cartera y su bolsillo, menos te va a preguntar sobre la rentabilidad mensual. Ujú, así mismo. Lo que le interesa en tal caso es la revalorización a largo plazo. Esto es un principio clave para que entiendan todos. Mientras más corto es el bolsillo, más te preguntan cuántos dólares le va a quedar a final de mes. Ujú. ¿Hace sentido para ustedes? Total. Yo siempre hablo de este cliente que tuve mexicano que yo le decía, vamos a rentarlo. Y me dijo, no, ¿para qué? Yo le doy las llaves a todos mis clientes y socios para que pasen unas vacaciones ahí en mi apartamento. Y yo vengo y lo disfruto 2 o 3 veces al año. No me interesa rentárselo a nadie. ¿Y quién va a pagar el alquiler? ¿Quién está preocupado por pagar, perdón, la hipoteca? Él me dijo, ¿quién está preocupado por pagar la hipoteca? Es más, yo creo que en 2 o 3 años lo pago completo para no tener ningún gasto. Y me cayó la boca. Y desde ese día yo aprendí que Ujú. no No tengo te que pongas en pensar el bolsillo cliente, ¿verdad, no me Johnny? tengo que pensar en mi bolsillo. Sí. Es el bolsillo de él. Ahí toca Johnny primero en la primera entrevista o en la precalificación y todo escuchar, ¿verdad? Porque si Ujú. uno empieza a lanzar y como Claro. dices tú, Ojo, yo también quería ponérselo en renta y ganarme la comisión de la renta, obviamente. Pero oh, él me dijo, no, no, déjamelo así. Al año me llamó y me dijo, vamos a ponerle renta corta. Al año, ya después que mató la fiebre. Aló. ¿Ok? Sí, yo creo que reforzando esto que tú dices, Johnny, esto es vital. Para mí ha sido el pilar fundamental para poderle vender a todos los clientes que le vendo. Sí, por eso es que me he preocupado por aprender, por desenvolverme bien con los números, por aplicar bien y entender, escuchar bien al cliente qué es lo que está buscando. Es decir, tú no te puedes anteponer porque imagínate tú que le empiezas a ofrecer propiedades de 400.000, 500.000 y resulta que el señor tiene 3 millones de dólares. Entonces, ujú, él puede hasta pensar que tú no eres el agente inmobiliario para él, No puede, lo va a pensar. o lo va a pensar, correcto. mejor dicho. Lo va a pensar. Bueno, conclusiones entonces, ¿qué nos llevamos de hoy? Cosas claves, importantes, principios claves, importantes del día de hoy. A ver, ¿quién me ayuda a resumir? Importante la fórmula que dieron las chicas al principio, UPR, ubicación, precio y renta, Ah, para tenerlo siempre en mente. Lo ideal es ¿qué poder más? poner entre 40 y 50 para que muchas veces los números den. Y de lo tuyo, los cinco criterios para evaluar, que son seis y un séptimo que nos dio la compañera: localización, potencial de renta, preconstrucción o usado en la renta corta o larga, potencial de revalorización, la número 4, y aprendimos a buscar en el RPR los updates por zona. El quinto, la puerta de salida, que es muy importante. El 6, saber buscar el ROI y el CAP. Y agregarle a eso las deducciones fiscales que nos puede ayudar a, a sacar mejor los números. Fantástico, Ve- resumen. 20 puntos para Sarita, 20 Johnny. Viste, puntos. yo anoto y anoto en papel, porque mira Qué Bárbara. que trato de buena, qué hacerlo buena. en la Pero Sarita, licuadora. para que se te haga más fácil, la fórmula UPR tú le vas a agregar adicional esos aspectos que colocó Johnny, porque en realidad dentro del UPR está dentro de Perfecto, Está todo. de los aspectos que él hizo, que él coloca más amplios, para que Claro. no te confundas. perfecto, gracias. Ok. ¿Alguien Johnny, yo más que sí quiera quiero, mencionar algo? Ajá. después de que terminen de hablar de esto, yo quiero decir una cosita que no Ok. tiene nada que ver con esto. ¿Alguien más que quiera agregar algo de que De, ya... Nora? yo creo que desarrollar, como dijiste tú, la intuición, desarrollar tu visión, tener visión, porque eso nadie te lo da, o sea, eso no son números, eso tú tienes que estar pila y buscar bien en el mercado y tener visión, ¿no? Tener esa intuición también, o sea,
desarrollarte más ya en tu feeling, ¿no? Para escoger bien. Sí, y no les he hablado del remate final. El remate final, y ya con esto nos vamos, es cuando, perdón, me equivoqué aquí, vamos a cambiar. El remate final es cuando sacamos la cuenta de los números de revalorización en el tiempo. Vamos acá. Y si alguien quiere ir agregando algo mientras que busco, es completamente ¿En dónde queda esta conferencia para volverla a ver? en el canal de Líderes Inmobiliarios on Fire Líderes y en la inmobiliarios. plataforma de la Universidad del Éxito de Sky. Pero Ok, yo no puedo entrar, entonces no lo ponen en otra parte. en las dos partes pues tienes acceso, no te preocupes. No. Si no te lo No. damos por privado, no te preocupes. Pídeselo a Mariana o me escribas al privado. Mira esto, revalorización, si se revaloriza 7% en 10 años, este inmueble es de 1.190.000, en 10 años va a costar $2.340.000, con solo Dos. 7% de revalorización. Si se revaloriza 5% en 10 años promedio, va a costar 1.938.000 y lo compré por 1.198.000. Hay una diferencia de valor de $748.000 y yo invertí solamente $700.000. ¿Qué significa? Que doblé la inversión en 10 años. Ujú. Y ya con esto nos podemos ir. Johnny, una cosa para cerrar allí con eso que estás diciendo. Si tú quieres, si el cliente te dice de dónde sacas tú la información de que la revalorización puede estar por lo menos en un 5% anual siendo conservador, tienes que irte a las estadísticas anteriores para poder demostrarle que en promedio pudiera ser ese número, ¿correcto? Correcto. Y también puedes agarrar y meterte aquí en el MLS y ver el histórico. Ver el histórico. ¿Ok? ¿Dónde viste el Ujú. histórico que me perdí ahí? Ya va. Aquí en History. Ay, Sí, en el perdón. mismo listing, pero cuando vas a buscar una propiedad nueva, ¿cómo lo Ah, ya, manejas, ya. Sí. Johnny? No, está más difícil, pero aquí puedes ver los históricos de renta también, ¿ves? Es decir, que es más fácil conseguir la información de algo que está en el MLS, más no de algo, porque ahí sí es verdad que te tienes que ir a Google. No. Eh, no, te vas Bueno, al a IMAP ChatGPT. también. En el Lo iMap. único que queda fuera, Ay, Johnny, que pienso yo, no sé, pensando así como todo, entonces lo único que no entendería dónde pondrías el interés del banco, El eso interés no. del banco está en la tabla. En la tabla. Aquí me voy a la tabla. Ujú. O sea, está tomado en cuenta Aquí absolutamente todo. 6.8. 6.75 está. Y ahorita Ah, puedes ok, ponerle ok. menos, Johnny. Sí, claro. Ahora puede ser Ahorita hasta los 6.1. 6.1. Pero mira, te puedes ir aquí al histórico y aquí ves toda la historia de este inmueble. Ujú. Ujú. Sí, sí, claro, en el MLS yo decía de preconstrucción. En preconstrucción, No. bueno, te tienes que ir con los comparables con los vecinos. Pero también te puedes ir al IMAP, le das a la I y esto te lleva a IMAP y en IMAP vas a poder ver todo el histórico de este inmueble, toda la historia de Mm. este inmueble. Sí, sí, en el MLS sí sé. Y mira, John, respondiendo a la pregunta de mira esto, Susana. mira esto. Bueno, él dice que Mira el comportamiento ahí, mira. Mm. Yo lo hago de otra forma, Johnny, también hay en el MLS para la ajá, respuesta de Susana, y es que hay una parte que dice Stats y ahí se puede Ujú. sacar toda la estadística de un zip code, si tú quieres, y también ah, ponerle todo lo claro, agregado. Sí, claro, yo claro, también lo he claro. hecho por ahí, pero eso te dará el de las nuevas también, es decir, en general, ¿verdad? Te lo No, va a no, dar No. en Lo que general. pasa es no, que, en lo que pasa es que preconstrucción. para nosotros poder evaluar una valorización, y eso hay que tenerlo en claro porque también hay muchos clientes que dicen, ¿cuál fue la valorización el año pasado? Y yo le digo, es que usted no puede evaluar valorización con un año. Usted tiene que hacer una Sí, valorización real entre A 3 10. y 5 años si Yo la se la hago a sí, actividad 10 ha estado años. real. Yo se la para hago a mí es 10 años. 5 a A 10. 10 años, a 10 años ya es un mercado estructurado, Johnny. O sea, en 3 y 5 años es un mercado, es una valorización real de lo que está pasando ahora. En 10 años ya es un mercado estructurado.
Entonces yo lo que hago es que le muestro en 5 años, eso lo dividimos y podemos ver un average, pero uno no puede ver valorizaciones anuales, o sea, eso no se... Claro. Sí, pero siempre lo buscas entonces en el stat. Sí, yo lo hago ahí porque ahí puedes poner número también de Bueno, bedrooms, de... fíjate Ujú, bien sí. algo. Fíjate bien algo. Siendo bien, si yo fuera un inversionista, no comprara en Paramount este apartamento. Ujú, mira. Y ahí se los dejo. Chao, chao, mi gente. Feliz fin de Espérate semana. que yo quería decirles algo Ah, muy ya va, déjame importante. parar la grabación. Sí. Ok.